Bien, señores, y tal y como le habíamos anunciado, ya contamos con la presencia en nuestros estudios del doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Tiene mucho tiempo, don Emmanuel, que no participaba en los medios, estaba un poco recogido. ¿Cuánto le agradezco que nos haya permitido esta entrevista? Te lo agradezco yo, Víctor, me sacaste del cacarón. No, pero usted es muy activo en Twitter. Bueno, ahí me desahogo. ¿Por qué este recogimiento político de los últimos meses del doctor Emmanuel Esquea Guerrero, siendo un veterano y un marco de referencia en la situación de la actividad política dominicana? Eso tiene una explicación, Víctor. Mira, primero quiero agradecerte esta oportunidad y saludar a los amigos televidentes. Eso tiene una explicación. Yo fui militante durante 50 años del PRD. Yo participé en todos los procesos del PRD. La primera vez que yo voté fue en el año 1962. Acababa de cumplir 18 años y voté por Juan Bosch y me inicié en las actividades políticas. Llegué a ser presidente de ese partido inclusive. Participé en varias convenciones. Fui legislador de ese partido. Estuve en 2 de los gobiernos de ese partido. Bueno, yo trabajé en el gobierno de Juan Bosch. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué posición? Yo trabajé en la Secretaría de Obras Públicas. ¿Siendo un jovencito? Sí, estaba en el segundo año de la carrera, tenía 19 años y mi padre murió y yo comencé a trabajar ahí. Durante casi 4 años estuve ahí. Terminé la carrera y entonces... ¿En el departamento jurídico de la No, Secretaría de Obras primero estuve en Públicas? otro departamento, que era el departamento administrativo, y luego pasé al departamento jurídico. Ahí terminé la carrera. ¿Quién fue el ministro de Obras Públicas de Don Juan? De Don Juan fue Luis, que tenía un hermano arquitecto que fue embajador en la OEA en ese momento. No recuerdo su apellido ahora, pero era de la Romana, él. Sí. Fue el primer ministro, fue el ministro de Obras Públicas, un hombre muy joven. Él, sí, ese gabinete fue un gabinete compuesto por hombres y no tantas mujeres, pero hombres jóvenes. Don Jacobo Magluta fue ministro de Finanzas. De Finanzas, sí. Había muchas personas. Don Salvador Jorge Blanco fue procurador. No. Jorge Blanco fue procurador de Camaño. De Camaño. Sí. Sí, en ese momento los ministros sí eran personas relativamente jóvenes. El vicepresidente de Juan Bosch también era un hombre joven, González Tamayo. Y aunque duró poco tiempo el gobierno, como tú sabes. 7 meses. Sí. Bueno, pues, entonces usted me decía que ha participado durante más de 50 años de militancia ininterrumpida en el PRD. Entonces llegó un momento en que el PRD pactó con el Partido de la Liberación Dominicana, un partido con el que yo he sido un opositor permanente. Y entonces yo entendí que ya en ese momento debía yo de salir del PRD. Como hice, renuncié. Y me quedé al margen de la actividad partidaria. Recuerdo que se fundó el PRM, algunos amigos me invitaron a participar, pero preferí quedarme sin partido. O sea que usted está ahora mismo fuera de la actividad política partidaria. Correcto, así es. Usted renunció del PRD, mas no se inscribió en el PRM. No. ¿Usted mantiene sus críticas y sus diferencias políticas con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, mas sin embargo no milita en ninguno de los partidos de oposición, sobre todo en el PRM, que es donde están sus más cercanos colaboradores y amigos de tradición peñagomista PRDista? Eso es cierto. ¿Por qué no involucrarse en el PRM? ¿Por qué no entrar al PRM como sí lo hicieron otras figuras como doña Milagros Ortiz, el doctor Hugo Tolentino, don Tirso Mejía Ricard, doña Ibelice Pras de Pérez, que son personas, aunque mayores que usted en edad, pero a quienes siempre se le veía como la comisión consultiva del PRD junto con usted? Sí, lo que pasó fue que yo entendí que después de darle 50 años de mi vida a un partido, comenzar de nuevo en otro partido, no me sentía cómodo y preferí quedarme a margen. Yo soy un hombre de la oposición, ahora mismo formo parte de un movimiento que se llama Conciencia Nacional, que pretendemos la unificación de la oposición para enfrentar al PLD en las próximas elecciones. ¿Con qué candidato? No, con el candidato de la oposición, el que sea. O sea, nuclear todos los partidos de oposición para presentar un frente antigubernamental. Claro, nosotros entendemos que la oposición, la única posibilidad, y lo digo así sin ambajes, la única posibilidad que tiene de desplazar al PLD del poder es un frente unitario
opositor. Y entendemos, junto a algunos amigos que coincidimos, que debíamos de trabajar en esa tarea y así lo estamos haciendo. Calladamente, lentamente, pero estamos tratando de fortalecer lo que sería un frente opositor para enfrentar al PLD. De no lograrse, don Emmanuel, ese frente opositor con un solo candidato, ¿entiende usted que no habría posibilidades de ganar las elecciones al presidente Medina o al Partido de la Liberación Mira, Dominicana? quiero ser objetivo. Es muy difícil ganar las elecciones al PLD, un partido que tiene 20 años en el poder y que tiene todos los resortes del poder a su favor. Y eso implica todo el presupuesto a su favor, todas las instituciones que mueven los factores de poder en el país. Entonces, aquí tiene que producirse, a mi modo de ver, lo que se produjo en el año de 1978, un gran movimiento opositor que logró desplazar al doctor Balaguer, que ya tenía 12 años. El Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago. Y hubo una gran convergencia de fuerza. Fíjate que a pesar de que don Juan Bosch se fue algunos meses antes, en noviembre del 73, eso no logró debilitar la oposición, sino que de alguna manera eso fortaleció el deseo de que la gente se unificara, porque la gente vio a la salida de Juan Bosch en ese momento como un paso de retroceso en la búsqueda del poder. Y él lo decía, porque él decía que en ese momento él apoyaba la famosa tesis de la dictadura como apoyo popular, él no era partidario de las elecciones, por eso se produjo el distanciamiento. Y sin embargo, las fuerzas sociales opositoras se reunieron y lograron desplazar al doctor Balaguer. Y ese fue un hecho muy significativo para la vida nacional. Inclusive el doctor Balaguer volvió 8 años después, hubo 2 gobiernos del PRD y era un Balaguer diferente. Pero dígame una cosa, don Emmanuel, en esas elecciones de 1978, lógicamente era otra República Dominicana, era otro mundo, era otra sociedad, pero ¿concentraba el presidente Joaquín Balaguer una cuota de poder tan determinante como la que hoy exhibe el Partido de la Liberación Dominicana? Sí, sin duda. ¿Se puede hacer el símil? Sí, sin duda. La diferencia es que en el Partido de la Liberación Dominicana hoy hay una especie de oposición. Y en el Partido Reformista, Balaguer nunca tuvo esa oposición. No, porque don Augusto en el 68, después de las elecciones del 70, quedó prácticamente reducido políticamente. Y después, don Augusto Lora, que se fue en el año 70 con el MIDA y participó apoyando en el 78 a don Antonio Guzmán, que lo hizo embajador en Washington. Yo lo visité en Washington a él siendo embajador, recuerdo. Pero después se reconcilió con Balaguer y murió siendo balaguerista. Sí, así fue. Sí, o sea que fue una oposición de algún modo muy tímida. Sí, muy tímida. También la de Fernando fue una oposición tímida en comparación con lo que hoy vemos en el PLD. También Fernando hizo un poco de oposición interna, pero después se separó del Partido Reformista y se fue al Acuerdo de Santiago con el PRD. No, ahí fue al Acuerdo de Santo Domingo. Con Santo Domingo, porque fue en el 94 ya después. Sí. A propósito de eso, y qué bueno porque usted es un hombre al que uno le puede sacar mucho provecho en una entrevista, porque podemos hablar del pasado, como del presente, como de su visión al futuro. En esta primera parte de la entrevista, quiero mostrarle una fotografía de cuando el presidente Antonio Guzmán asume el poder el 16 de agosto de 1978. ¿Qué significó para usted ese momento, usted como joven dirigente PRDista en ese momento, a raíz de estas explicaciones que usted nos ofrece? Sí, ¿viene la foto? Sí, señor, ahí está la fotografía del profesor Juan Bosch. La ponen en el monitor y usted nos ofrece su opinión sobre ese momento, del discurso de la toma de posesión y la presentación de don Antonio como presidente en la República en 1978. Sí. No la... Bueno, pero podemos hablar del momento. Sí, usted puede. Mira, él edita esta parte, ¿verdad? Sí, ok. En el año de 1978. Empieza otra vez, don Emmanuel, desde el año. Mira, desde el año 1978, cuando don Antonio Guzmán llegó al poder, yo recuerdo que en la convención compitió Salvador con don Antonio y Jacobo, eran 3 aspirantes.
Don Antonio ganó la convención Con el apoyo de Jacobo. con el apoyo de Jacobo. Si no hubiese apoyado Jacobo a don Antonio, ¿gana Salvador Jorge Blanco? Mira, había que ganar con la mayoría. La Fórmula Y Valle. no, fue una convención de delegados que se celebró y había que tener la mayoría para ser el candidato. Eran 3 aspirantes, don Antonio ganó una mayoría, pero no logró el 50+1 y hubo una segunda vuelta. En esa segunda vuelta Jacobo apoyó a don Antonio. Algunos dicen que debió apoyar a Salvador, pero bueno, la realidad es que apoyó a don Antonio y don Antonio lo hizo su vicepresidente y fue vicepresidente de la República. Salvador fue candidato a la senaduría del distrito y también ganó la senaduría. Y presidente del PRD. Y presidente del PRD, pero fíjate, fue presidente del PRD, yo no recuerdo exactamente, yo sí recuerdo que en el año de 1979 Salvador aspiró a ser presidente del PRD y perdió de quien fue luego su vicepresidente, don Fernández Mármol. Don Antonio Guzmán apoyó a Fernández Mármol a la presidencia del PRD contra Salvador y ganó don Manuel Fernández Mármol a la presidencia del PRD. Me imagino que no Sí. quería el presidente, el entonces presidente Antonio Guzmán, no quería que el senador Jorge Blanco, que ya venía siendo un opositor interno, ganara la presidencia del partido y le hiciera la vida más difícil de lo que ya se le estaba haciendo. Era lógico. Pero mira, ese es un hecho que alguna gente no le ha dado la suficiente calidad, yo diría. Resulta significativo que el contrincante de Salvador en la presidencia del partido, después Salvador lo escogió como su vicepresidente. Sí, que murió al poco Y tiempo. murió al poco tiempo, lamentablemente, don Manolo Fernández Mármol. Entonces, fue un hecho interesante porque después de 12 años del gobierno de Balaguer, el PRD subió al poder y entonces había muchas expectativas. ¿Usted no fue a ese gobierno, don Emanuel? Sí, yo ¿Qué fui a cargo ese ocupó gobierno. usted en ese cuatrenio? Yo fui embajador de las Naciones Unidas. Los 4 años. No, yo estuve durante año y medio. Yo renuncié y entonces vine a la campaña de Jorge Blanco, que ya Usted era de los hombres, usted era considerado uno de los cerebros y de los principales dirigentes, líderes del equipo político que llevó a la presidencia de la República al doctor Salvador Jorge Blanco. Inclusive, usted fue su consultor jurídico durante 4 años, pero además se considera al doctor Emanuel Esquia Guerrero como uno de los artífices del triunfo electoral, que en ese momento fue arrollador, del presidente Jorge Blanco en las elecciones del 82. Sin embargo, ustedes competían contra una corriente maglutista a lo interno del PRD, Magluta como vicepresidente y director de la otrora poderosa Corde. Sin embargo, ustedes se impusieron. ¿Qué significó para ustedes jugar a la oposición del gobierno de don Antonio dentro del propio PRD? Algo parecido a lo que está pasando ahora. Sí, mira, ese fue un periodo bastante interesante políticamente hablando. Salvador era presidente, era senador, bueno, tu papá era senador en esa época, de senadores Puerto juntos, Plata. sí, señor. Y Vivían una gran amistad ahí hicieron juntos. una gran amistad Sí. personal a pesar de vivir chocando políticamente porque el doctor Jorge Blanco era el vocero del bloque del PRD y el Correcto. doctor Gómez Berger el vocero del bloque del Partido Yo Reformista. recuerdo perfectamente eso. Y entonces Salvador fue haciendo un gran liderazgo dentro de los legisladores. Atuey pasó a ser presidente de la Cámara de Diputados porque el primer presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Guzmán, fue Abraham Bautista, abogado, compañero mío de estudio. Y luego el año siguiente, Salvador pactó con Balaguer para ganarle a Abraham Bautista y llevó como candidato a Atuey. De manera que Atuey fue presidente de la Cámara de Diputados durante los 3 años siguientes. También eso es parte de los problemas internos del Eso es PRD, se parte de la repitió después, problemática. de 20 años después, en el 98. Sí. No, con Jacobo hubo la situación de los 2 presidentes del Senado, Sí. con el senador de Higüey, con Cedeño Areché. Tavares Areché. Pero después en el 98 se produjo con Peguero Méndez con y Peguero don Winston Méndez Arnold y la don misma Winston situación. Arnold, exactamente. Esos son de los errores políticos que uno después analiza y se da cuenta que no debieron de suceder, y que determinan situaciones.
Pues en ese momento que Salvador era precandidato desde ya, porque fue precandidato en el 77 para la elección del 78 y siguió como precandidato en el Congreso. Todo el que se disgustaba con Antonio Guzmán se iba para donde Salvador, como es lógico. Y entonces hubo un gran enfrentamiento entre el gobierno, don Antonio. Don Antonio apoyó a Jacobo a raíz Magluta. del segundo año, sí. Porque don Antonio no quedó muy contento de la convención del 77. Y además siempre entendió, al decir de algunos partidarios de don Antonio, que Salvador tenía una posición muy radical contra el gobierno. Pero lo cierto fue que cuando llegó a la convención, don Antonio apoyó a Jacobo contra Salvador y Salvador le ganó a Jacobo. Yo participé muy activamente en eso, como tú dices. Yo era embajador de Naciones Unidas, renuncié, vine a trabajar con Salvador en su campaña y formamos la avanzada electoral, que fue un movimiento de la sociedad civil como no se ha dado todavía en el país. Se identificó muy de lleno con Salvador Río Blanco, grandes personalidades de la sociedad en su pero imagínese, él solamente mencionaba a don Alejandro Grullón en esa época, abiertamente apoyando al Sí, doctor hubo ahí grandes prohombres de la vida dominicana. Y Salvador ganó las elecciones. Ese fue un periodo entonces en que Jacobo pasó a ser senador. Hay un detalle muy importante, y lo voy a narrar para que se tenga la idea de cómo operaba el PRD. Peña Gómez era el líder, pero era un líder que no había manifestado ningún tipo de aspiraciones. Entonces era el equilibrio del PRD. Y lo voy a mencionar por hacerte un símil con lo que está pasando ahora en el PLD. Peña Gómez era el líder que no aspiraba. Entonces Peña Gómez apoyaba a don Antonio en el 78, apoyó a Salvador en el 82, era muy amigo de Jacobo, tenía la idea de apoyar a Jacobo en el año 86, pero ahí sucedieron cosas que distanciaron a Jacobo y a Peña Gómez. ¿Qué pasó ahí, don Emanuel? Bueno, el problema principal ahí fue Madrigal. Esa es una historia que a veces me han preguntado, yo no la he querido contar, aprofundí, como dicen, porque hay personajes protagonistas que están en el medio y no quiero hacerle daño a nadie. Pero lo cierto es que hubo un enfrentamiento entre Jacobo y Salvador. Lo curioso es que Salvador no había nunca dicho que aspiraba a reelegirse. Jacobo no tenía temor de eso. Pero habían algunos funcionarios de Salvador que sí querían ser candidatos, de los cuales Jacobo recelaba. Específicamente el asunto vino porque Atuey aspiraba y Atuey era el primer ministro de Salvador. Y Jacobo y Atuey generaron una antipatía que cuando vino Madrigal, Jacobo entendía que Madrigal podría servir para los fondos de la reelección. La reelección de Salvador no. Salvador nunca se planteó eso, sino que eso iba a servir para apoyar la candidatura de Atuey de Can. Y quien dirigía, hoy estaba llamado a dirigir eso, era un hombre muy llegano a Salvador, a Atuey de Can. Entonces Jacobo recelaba de eso. Y Jacobo entonces bloqueó a Madrigal. Déjeme decirlo yo, que usted no lo quiere decir por delicadeza, pero yo lo voy a decir. En ese momento, el hoy canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, era director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, en el gobierno del doctor Jorge Blanco. Y entonces, parte de las razones que esgrimían los jacobianos era que si se aprobaba ese préstamo para construir esa presa y manejaba el director de la CAS, Miguel Vargas, esos fondos iban a ser puestos a disposición, políticamente hablando, de una candidatura de Atuey de Can para el año 86. Voy a confirmar lo que tú dices, te voy a dar un dato. Voy a confirmar eso, algo que yo nunca he dicho. Eso fue así. Yo fui el intermediario entre Jacobo y Salvador. Jacobo le planteó a Jorge Blanco que si no quitaban a Miguel Vargas de la CAS, no iba a Madrigal. Y Salvador le dijo que el presidente era él. Y no quitó a Miguel Vargas. Y entonces Jacobo le rechazó el préstamo. Jacobo, hay un hecho muy interesante. Jacobo se oponía, pero no tenía fuerza para impedir que se aprobara Madrigal. Salvador contaba con el apoyo de los reformistas, porque Balaguer se había comprometido con él a apoyar eso. A tal punto, hay un hecho histórico
que quizá por primera vez en el país sucedió, que fue el siguiente. Se estaba conociendo Madrigal en la Cámara de Diputados cuando le llega a Salvador la información de que se iba a rechazar el proyecto. Salvador le manda un emisario, voy a abstener de mencionar el nombre por delicadeza, le manda un emisario a Balaguer diciéndole que defina si lo apoyó, y Balaguer le manda a decir a Salvador que él tiene todo su apoyo, que vaya a la Cámara de Diputados a defender su posición, que lo va a apoyar. Y Salvador arranca conmigo a la Cámara de Diputados. Ningún presidente nunca había ido a una Cámara de Diputados a defender un proyecto. Siendo usted consultor jurídico del Sí. Poder Ejecutivo, el presidente Jorge Blanco le dice, Yo acompáñame. llamé a Hugo. Era Hugo el era el presidente de la presidente Cámara. de Hugo. Ese proyecto se va a conocer, agárralo ahí que el presidente va para allá. ¿Cómo? En medio de la sesión. En medio de la sesión. ¿Cómo? Pide un receso. Dice que el Salvador viene para acá, que digo, va para allá. Arrancamos para allá, llegamos allá. Salvador defendió su proyecto. Y, oh sorpresa, la gente de Jacobo obviamente estuvieron en contra. Nosotros defendimos el proyecto y nos fuimos, pero después yo le di seguimiento. La gente de Jacobo y Caonado Javier Castillo, me recuerdo, que era el vocero del Partido Reformista en ese momento en la Cámara de Diputados, opinó y habló en contra. Sí, me da pena decirlo, pero Balaguer le hizo una celada a Salvador Blanco. Seguro para incentivar Claro, las claro. diferencias y contradicciones internas en Sí, el PRD. pero un momento antes le mandó a decir que contara con él. Como le pasó a usted con el doctor Leonel Fernández, con Winston Arnaud, que vamos a hablar de eso ahorita, que se despidió diciéndole, buenas tardes, señor presidente de la Cámara. Vamos a hablar de eso ahora más adelante. Tengo que hacer una pausa, don Emanuel, permítame cumplir con unos compromisos. Y regresamos, estamos conversando con el doctor Emanuel Esquea Guerrero, durante muchos años, durante más de 50 años, dirigente importante de primera línea del Partido Revolucionario Dominicano, fue presidente del PRD, fue además consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante los 4 años del gobierno del doctor Jorge Blanco, 1982-1986, y es considerado uno de los mejores abogados de la República Dominicana y actualmente se encuentra apartado de la vida política partidaria, ejerciendo su profesión de abogado en su oficina de abogado, pero trabajando, como él lo dijo anteriormente, en la conformación de un bloque opositor, porque él entiende que solamente presentándose todos los partidos de oposición con un solo candidato pudieran tener éxito de enfrentar electoralmente al Partido de la Liberación Dominicana hoy en el gobierno. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos conversando esta noche aquí en Víctor en Vivo con el doctor Emanuel Esquea Guerrero, destacado abogado de la República Dominicana, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano y es un dirigente político. Yo no lo calificaría de dirigente político, y usted me perdona, don Emanuel, yo lo calificaría ya como un referente de lo que es la práctica del servicio público y del derecho en nuestro país. Fue consultor jurídico durante el cuatrenio 1982-86 con el doctor Salvador Jorge Blanco. Y una cosa que hizo, que le ganó mucho respeto. Yo era un niño, don Emanuel, y lo recuerdo como ahora. Usted fue el único, óigase bien, y lo digo con este nivel de firmeza, el único dirigente PRDista, funcionario del gobierno de Jorge Blanco 82-86, que asumió públicamente y en estrado la defensa del expresidente Jorge Blanco cuando fue sometido a la justicia. Usted, don Papi Luciano, pero don Papi no fue funcionario de Salvador, usted me corrige. Sí, él fue consultor jurídico del Banco de Reserva. Pero no me refiero No a era un funcionario nivel del nivel dirigencial, suyo, sí. exacto, ni fue tampoco, no era un dirigente de primera línea del PRD Él no como era lo era usted en político, ese él no era momento, político claro, en ese claro que no. momento.
Don Emmanuel Esquea Guerrero está con nosotros hoy en Víctor en Vivo. Recuerden que ustedes pueden ver esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo, y también seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, con @Víctor en Vivo. Nos quedamos entonces, don Emmanuel, en que se crea la situación entre el presidente Jorge Blanco y el presidente del Senado, Jacobo Magluta, con el rechazo del préstamo para la presa de Madrigal en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo sigue el pleito Salvador-Jacobo y cómo entra Peña Gómez a la pelea? Exactamente, ese es un ingrediente importante. ¿Sabe que en la CAS tiene un consejo de administración que el síndico del ayuntamiento de Santo ¿Es el Domingo, presidente? ¿Todavía lo es así? O sea que el desaire no fue solamente a Salvador, sino a Peña Gómez. Sí, porque Peña Gómez era el presidente del consejo de la CAS. Peña Gómez estaba muy interesado porque Peña Gómez no había nunca manifestado, pero sí tenía interés algún día de ser candidato del PRD. Aunque debo decirlo, todo apuntaba a que el candidato de Peña Gómez era Jacobo Magluta en ese momento. Para el 86. Para el 86. Pero a partir de Madrigal ya hubo un enfrentamiento muy serio con Jacobo y Peña Gómez. Tomó partido con Salvador. Con Salvador. Y con Atuey. Y con Atuey, sí. Aunque Peña Gómez nunca vio a Atuey como candidato presidencial, esa es la verdad, sino que a tal punto que cuando hubo que decidir enfrentar a Jacobo, quien lo enfrentó fue Peña Gómez, no fue ni Salvador, ni Atuey, ni ningún otro. Entonces, ese momento de Madrigal marcó una diferencia tan notable que después se manifestó en el Senado con dos presidentes del Senado, en que Tabaré Arechet, candidato de Salvador, y contra Jacobo Magluta, y hubo una elección el 16 de agosto. Hubo dos elecciones. Hubo dos elecciones. Yo recuerdo, y un hecho muy significativo, que ese 16 de agosto había un desfile en Santiago. Y Salvador me dice a mí, yo usualmente iba, lo acompañaba en esa actividad, me dice, no te vayas, quédate aquí en el Congreso para que tú me llames por teléfono y me des resultados de las elecciones. Como saben, los dos Sí, porque Jacobo, presidente del Senado, tenía sus senadores acuartelados, sí, y el gobierno del presidente Jorge Blanco impulsaba, sí, la candidatura de Tabaré Arechet, en ese momento con los votos del Partido Reformista también, con algunos senadores reformistas que apoyaban a Tabaré Arechet para seguir generando conflictos. Y resultó que salí yo del Senado con los resultados y entonces me dispongo a ir al Palacio para llamar a Salvador y me espera un oficial de la Fuerza Aérea que yo no conocía. Me dice, tengo un orden del presidente de llevarlo a Santiago en una avioneta. Digo yo, sí. Nos montamos y yo en una avioneta de esa cena que sonaba como una carcacha. Una licuadora parecía allá arriba. Para Santiago, sí, a llevar la información a Salvador. En esa época no había celulares, ni televisión vía satélite, comunidad móvil. Claro. El asunto es que de ahí en adelante fue un gran enfrentamiento. Eso fue en 1985, o en el 84. 84, 16 de agosto del 84. Entonces, después vino el enfrentamiento del 85 entre Peña y Jacobo, que fue dramático. Pero por favor explíqueme, don Emmanuel, ¿quién? Porque Peña no tenía en agenda ser candidato para el 86. No, Peña se resistía inclusive. Ok, entonces Jacobo prácticamente estaba corriendo solo y la única amenaza era o una amenaza reeleccionista del presidente Jorge Blanco, sí, lo cual fue descartado, sí, o el ungido o el delfín señalado que fuera el licenciado de Camps. Ese era el celo de los jacobianos. Entonces, ¿cómo entra a la carrera por la candidatura presidencial el doctor Peña Gómez y por qué? Mira, lo cierto es que parece que es un gesto de simpatía, porque hay que decirlo que Salvador tenía un gran afecto por Atuey. Y era merecido porque Atuey hizo mucho por su candidatura. Además, yo siempre dije que si Atuey hubiera tenido otra cabeza hubiera sido presidente, pero Atuey era muy impulsivo y entonces eso lo lleva a actitudes y acciones como la que hizo cuando yo lo aconsejé, le dije no te vayas del PRD. Cuando ese fue la reelección de Hipólito. En el 2004. Que estuvimos juntos, yo le dije, no, él me invitó, dijo, no te vayas del PRD, quédate aquí, esto va a pasar, tú te quedas aquí. Pero que se desesperó y se fue. Él hubiera sido el candidato, no Miguel Vargas, hubiera sido Atuey después. En el 2008. En el 2008, pero bueno. Entonces, en un momento dado, Salvador, en una reunión, dijo que su sustituto era Atuey. Y eso le llegó a Jacobo.
Imagínese. Y Jacobo de ahí para adelante comenzó a recelar mucho de Atuey. En esas reuniones que hacían ustedes en Palacio, que era Jorge Blanco, Doña Cela, Yo no Emanuel estaba ahí, Esquea, pero me lo Fulgencio contaron. Espinal, Sí. Michelén, Atuey de Cam, Sí. que era el grupo, el doctor Fiquito participaba en eso Fiquito también, Vázquez, sí, sí. pero el doctor, ay Dios mío, que fue candidato, fue director del Correo con Hipólito y después fue precandidato a la alcaldía, el doctor... Franco Badía. No, Dios mío, él fue de los dirigentes, que era de confianza de ustedes, de la corriente de Salvador. Sí, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ahorita viene el nombre. Sí. El asunto es que cuando se acerca el proceso en que hay que hacer la convención, Peña Gómez todavía no estaba definido. Y Salvador, de alguna manera, intimó a Peña Gómez a tomar una decisión. Marcano. A Marcano, sí. Marcano. Fue ministro de Industria y Comercio Sí, de Salvador. del doctor Jorge Después Blanco. se fue a otro cargo. Bueno, el asunto es, entonces Peña decide participar en la convención. Ahí es que entonces se motiva. Ahí es que comienza así. ¿Y por qué Peña y no Atuey? No, porque Atuey... Declinó cuando el presidente Jorge Blanco dijo... Declinó, no. Las relaciones de Salvador y Atuey se habían ya deteriorado. Atuey ya había renunciado al gobierno. Sí. Las relaciones de Atuey y Salvador se fueron deteriorando, no sé por qué razón. Y en enero Atuey renunció del gobierno, se fue. Aspiró a una diputación. Sí, después no aspiró, sino que cuando se produce el Pacto de la Unión, después de la gran crisis entre Peña y Jacobo, en que se reunifican las fuerzas, deciden que ellos tres van a escoger a todos los candidatos del país. Entonces... Peña, Jacobo y Salvador. Sí, Peña, Jacobo y Salvador. Y cada uno cogió una cuota. A mí, yo fui diputado que Salvador me señaló de dedo, y Atuey lo señaló Peña, y etcétera. Así se repartió la cosa. Entonces, en ese momento, hay una parte muy interesante. Resulta que cuando se produce el Pacto de la Unión, la historia es la siguiente. Peña Gómez tenía su enfrentamiento con Jacobo, uno iba a un canal y otro iba a otro, durante 1 mes y medio, 2 meses. Y un día Peña Gómez visitó a Salvador en la noche y le dijo, Salvador, si seguimos así vamos a perder, yo voy a aceptar a Jacobo como candidato. Le dice Peña. Peña va a la casa de Salvador y le dice eso. Ok. Recuerdo que al otro día Salvador me llamó por la mañana, muy tempranito, a las 6 de la mañana, me dijo, te quiero ver en el Palacio inmediatamente. Nosotros llegamos a las 7 al Palacio. Desde que yo llegué a subir, entonces me dijo, me enseñó un documento en papel escrito por Doña Cela. Me dice, mira, léelo. Cuando yo leí, veo que es el Pacto de la Unión, en borrador, escrito por Doña Cela. Me dice, Peña fue anoche a mi casa y acordamos esto. Jacobo no lo sabe todavía. Lo voy a llamar. ¿Qué tú opinas de eso? Y bueno, es una misa de salud realmente, porque por el camino que vamos mal. Se pasó a limpio, se llamó a Jacobo al palacio, Jacobo fue en Chacabana, y se le informó de eso. Entonces, en el pacto se establecía lo siguiente. Jacobo presidente, Peña vicepresidente, la senaduría del distrito para Salvador, la sindicatura para Peña, que ellos designaran. Que ellos designaran. Y después se repartieron los senadores y diputados de todo el país. Eso sucedió y como 3 días se firma el pacto y como 3 días después me entero en la prensa que Peña dijo que no iba a ser vicepresidente. Peña Gómez. Peña Gómez dijo que no iba a ser vicepresidente. Y me enteré en la prensa. Cuando hablo con Salvador, me dice Salvador, sí, Peña vino a decirme que no necesitaba ser vicepresidente. Y yo le dije que si él no quería la vicepresidencia, él tenía que estar en la boleta, que entonces cogiera la senaduría que me tocaba a una gente mía, si yo se la daba a él. Y él aceptó, así que no hay problema, Peña va en la boleta. Fuimos al Club San Lázaro, creo que se llama así, que queda en San Miguel, y ahí fue la convención. Y ahí se anunció, se le dio facultad al partido para escoger en ausencia de Peña Gómez, claro, al vicepresidente. El asunto es que ahí se proclamó a Peña como candidato a la senaduría del distrito. Que era síndico en ese momento. Y se leyeron todos los otros cargos.
el plazo para inscribir la candidatura se vencía X días, no recuerdo. A las 5 de la tarde, a las 5, a las 12 cerraba el plazo. Me dice Salvador, trae todo lo que tenga que firmar. Salvador firmaba 2 veces al día. Yo consultor jurídico despachado con él 2 veces al día. Ahí está todo al día. Ahora, lamentablemente, las cosas se dilatan mucho en Palacio, pero parece que hay más trabajo. El asunto es, me dice, trae todo lo que tenga para firmar, me voy a la casa, porque Peña me acaba de venir a decir que no acepta la senaduría tampoco. Tampoco. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando? Y le dije, ¿y qué va a pasar? Y dice, no sé, me voy a la casa a ver. Lo voy a llamar a ver, pero me dice que no acepta la senaduría. Bueno, él se fue para su casa, yo no tuve más contacto. El otro día por la mañana me entero por la prensa que inscribieron a doña Cela, senadora. Entonces me contaron, eso no lo vi yo, me contaron, que Jacobo estaba en Miami y Jacobo se enteró de la renuncia de Peña Gómez. A la senaduría. A la senaduría. Entonces Jacobo hizo contacto con Jaime Manuel Fernández, un gran dirigente del país que dirigía un partido que había estado apoyando al PRD, el Partido de Conciliación Nacional creo que se llamaba. Y Jacobo lo iba a presentar a él como candidato a senador. Pero en eso Salvador decidió presentar a doña Cela, y a quien presentaron fue a doña Cela. Eso disgustó también las relaciones entre Salvador y Jacobo. Jacobo no quería a doña Cela. No, y de ahí pone a Van der Horst, que era su principal aliado con el movimiento, el partido La Estructura. No, movimiento no, era un partido. Era un partido La Estructura, a que apoyase a Jacinto Peinado a la senaduría. No, perdón, que apoyase a Fello Suberví, que terminó siendo el candidato a síndico, más no a doña Cela. No, quiero explicar eso, porque ahí lamentablemente la Junta Central Electoral dio un fallo antijurídico. No era posible en ese momento que hubiera una alianza de un partido apoyando al senador y no apoyando al síndico. Las alianzas eran por comunidad. Sí, porque era la boleta única. Exactamente, no era posible partir la boleta. Que era la primera vez que se establecía la boleta única. La boleta Veníamos única. de la papeleta y ahora era la boleta única en el 86. De muy mala fe, apareció una carta después, firmada por Andrés Van der Horst, diciendo que apoyaba a Fello y a no la a doña sindicatura Cela, y no a doña Cela a la senaduría. Por eso salió Jacinto senador con y el Fello apoyo síndico. Y Fello síndico y Jacinto senador y doña Cela. Me acuerdo que el eslogan de doña Cela era familia, llegó la hora con a Cela senadora. Correcto. Fiquito era el jefe de esa campaña. Era de los jefes de esa campaña, de Acela. Yo recuerdo que sí. En esa época Fiquito era una persona muy allegada a Salvador y a doña Acela, sí. Y lo cierto es que entonces vinieron las elecciones y Balaguer ganó las elecciones. ¿Por qué renunció Peña a la candidatura vicepresidencial que se había establecido en el Pacto La Unión? Porque hay una versión que yo tengo, que me gustaría que usted me confirme si fue cierta, de que Carlos Andrés Pérez, siendo presidente de Venezuela, vino al país y siendo dirigente del Internacional Socialista, a tratar de mediar entre esas diferencias de Peña y Jacobo, y que en una conversación con el presidente Jorge Blanco, el presidente Jorge Blanco le dijo: presidente, mire a ver si usted convence a Jacobo, porque Peña es que tiene que ser el vicepresidente según lo acordado, y que entonces el presidente Carlos Andrés Pérez fue y habló con Jacobo y le dijo: pero Jacobo, ¿cómo tú vas a preferir? Entonces Jacobo llevó como candidato vicepresidencial a Nicolás Vargas. Correcto. Que era en ese momento promotor ejecutivo de ventas de Bermúdez, de la Casa Bermúdez en Santiago. Y que entonces el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela le habría dicho: Jacobo, ¿y tú prefieres como candidato vicepresidencial a un ejecutivo vendedor de ron de Santiago que a un hombre de la estatura política, alcalde de la ciudad capital, como el doctor Peña Gómez, secretario general de tu partido? Y dije que Jacobo le dijo: sí, yo prefiero a Nicolás Vargas y no a Peña. Sí, eso sucedió así, de acuerdo a mis informaciones, yo no estaba ahí. Pero hubo otro impasse. Después que Peña dijo que no aceptaba, que vino Carlos Andrés, Peña se entusiasmó y quiso de nuevo. Y Jacobo
Ahí era Jacobo el que no quería. Jacobo dijo Pero que no. ¿por qué se apió Peña primero? ¿Por qué renunció a lo que ya estaba pactado? Bueno, parece que Peña tenía en ese momento algunos asesores. Ah, y como lo tuvo en el 96, Sí, cuando Balaguer le dijo... algunos asesores que le hablaron de regalo envenenado y cosas de eso. Yo recuerdo que usó esa expresión un día y dijo que no. Esos fueron los mismos que en el 96 Balaguer le dijo, firmamos y tú te juramentas el 16 de agosto, y entonces le dijeron, no, usted no puede aceptar eso, usted tiene que ir a elecciones porque usted no puede ser, usted no puede permitir ser presidente por un acuerdo de firma de un pacto con Balaguer. No, pero esa es una versión que no responde del todo a la verdad. ¿Qué pasó ahí? Ya no vamos ahora al 96, al Pacto por la Democracia, al 2 y 2, que le dice Balaguer a Peña Gómez, aquí lo que ha habido es un empate. Entonces, Balaguer le cogió su propio argumento del 2 y 2, que ya Peña lo venía manejando en el PRD, y entonces le dijo, como hubo un empate, yo gobierno los primeros 2 años, 94 y 96, y usted, modificamos la Constitución, y usted gobierna los 2 años. Y me cuentan que Peña, en principio, aceptó esa propuesta, pero entonces cuando se va a la Internacional Socialista, que es donde está hoy el Partido del Toro, ahí en la López de Vega, frente a Carabela, se reunió con un grupo de dirigentes del partido que le dijeron, no doctor, usted no puede bajo ninguna situación, es un regalo envenenado del presidente Balaguer, y entonces ahí también se diluyó ese acuerdo que en principio Peña Gómez habría aceptado. Mira, ese fue un proceso muy interesante. Yo me río porque a mí me ha tocado estar en todos los procesos. Y en primera línea. Peña Gómez vino a esa reunión a decir verdad, con mucho entusiasmo. Estamos esperándolo en la Internacional Socialista, que hoy queda Blue Mall ahora. Y eso lo desbarataron, ese edificio. Que está ahí ahora es Blue Mall. En la Churchill No, en la Churchill no, estaba en la López de Vega, era. Un edificio que había ahí. No, Novo Centro. Nuevo Centro. Sí, tiene razón usted. Sí, Nuevo Centro. Sí, Blue Mall está donde estaba Arcada, donde estaba la casa de don Luis Amiama. Sí. Ok. Entonces, no, la casa que estaba ahí no era de don Luis No, Amiama. era un chisme para Esa era adelante. la casa de los Pérez. Sí, la de don Luis Amiama estaba un poquito más para acá. Correcto. El asunto es que Peña llegó de esa reunión muy entusiasmado, hay que decir la verdad. Y ahí nos dividimos, quienes estábamos a favor y quienes estábamos en contra. Yo estaba en contra de esa propuesta. Pero Peña Gómez, que era el líder, dijo, bueno, eso fue lo que yo acordé y quedamos de juntarnos mañana a las 11 de la mañana en la casa de Balaguer. Me van a acompañar Esquea, Alburquerque, Milton Ray y Hugo Tolentino a esa reunión. Mientras estábamos hablando, le dice la secretaria a Peña Gómez que lo llaman por teléfono. Él sale del salón, va y cuando regresa dice, me están llamando para una reunión, sigan ustedes aquí, pero antes quiero que Fran Moya Pon, que estaba ahí, Milton Ray y Esquea me preparen lo que sería la reforma constitucional para el 2 y 2. Porque había que modificar la Constitución. Sí, que se hizo el 10 de agosto del 94. No, pero esa es la reforma constitucional. Es una reforma para el 2 y 2. Bueno, sí. Aceptando Peña el 2 y 2. Sí, porque no se incluyó en la reforma al final, solamente se recorta el periodo de Balaguer a 2 años, pero no se establece que Peña asume en el 96. No, es que son 2 etapas. La etapa de la reunión era una modificación constitucional para que se dijera que en adelante iba a haber 2 presidentes, 2 y 2, producto del acuerdo. Entonces, Peña Gómez se fue, se diluyó la reunión, nos quedamos Fran Moya Pon. ¿Quién lo llamó? ¿Para dónde se fue? Te voy a contar ahora. Ah, ok. Nosotros estuvimos hasta la 1 de la mañana preparando el proyecto. Con el 2 y 2, Balaguer y Peña. Con Balaguer y Peña, el 2 y 2. Y yo tengo esos borradores. Al día siguiente vamos a la casa de Peña Gómez a las 10 de la mañana para ir donde Balaguer y Peña nos cuenta. Peña nos cuenta que quien lo llamó en la noche fue Agripino, Monseñor Núñez Collado, que quería reunirse con él, que fue a una reunión con el señor y ahí estaba el embajador el canadiense. Ah, sí, Manat. No, el embajador que estaba aquí como observador en las elecciones, el que manejó el proceso ese. Ah, sí, No Graham. Graham, creo que era Graham. Sí, el del dado de los partos. Sí, exactamente. Sí. Entonces,
que en esa reunión El dardo de los partos. ellos le expresaron que ellos no estaban de acuerdo con ese 2 y 2. Y Peña entonces le dijo, la mayoría de mi gente tampoco está de acuerdo. Así que eso yo lo di por descartado. Al otro día Se lo cuenta a ustedes. nos cuenta eso y dice, así que vamos por donde Balaguer ahora, pero le vamos a dar a Balaguer un año nada más de Gobierno de provisional. gobierno, un año. Hay Y que haber elecciones el año que viene. convoque de nuevo. Sí. Fuimos donde No, y ahí también ustedes también, porque ahí en esa reforma, y en honor a la verdad, ustedes aprovecharon para introducir importantes conquistas. Claro, La claro. doble nacionalidad salió de ahí. Sí. El Consejo Nacional de la Magistratura para Salió designar de los ahí. jueces salió de ahí. Sí. El cambio, el horario de votaciones para que los hombres votaran en la mañana y las mujeres en la tarde, o al revés, no era, la mujer en la mañana, no recuerdo, pero Sí. salió de ahí No, también. eso no fue parte del acuerdo, eso lo pusieron después en el Congreso. En la ley. El acuerdo fue solamente la reforma de la justicia, El Consejo de la la Magistratura. la doble nacionalidad y recortar el periodo. Luego después en el Congreso hicieron otras cosas. El asunto es que llegamos donde Balaguer y Peña Gómez le dice que el PR está dispuesto a darle un año nada más, que tiene que haber elecciones el año siguiente. Y Balaguer, que era un zorro, dice, un año, pero ¿y cuándo serían las elecciones? Dice Peña, no, otra vez ponemos elecciones el año que viene en mayo y el 16 de agosto se cambia el poder. Perdóneme, don Manuel, que le interrumpa. No era 18 meses, un año y medio, No, y que entonces caía en diciembre. Oye la historia. Nosotros vamos con la propuesta de un año. De un año. Un año. Para convocar en mayo del Mayo 95. y cambio de elecciones el 16 de agosto del 95. Esa fue la propuesta de nosotros a Balaguer. Ok. Y Balaguer dice, ¿cuándo serán las elecciones? Dice, no, otra vez en mayo y en agosto. Dice Balaguer, pero un año de gobierno es muy poco, realmente. Muy poco. 2 años hacer otra cosa. Y entonces Peña dice, vamos a hacer una cosa, vamos a partir por la mitad. Ok, año y 18 medio. meses. Así es que llegamos a los 18 meses. Ok. Ese es el acuerdo. Balaguer pide 2, nosotros 1 y 18 meses. Se llega a los 18 meses. Pero entonces cae en diciembre. Entonces, Para que se agarre de ahí. entonces dice Balaguer, bueno, pero entonces el cambio de gobierno. Dice, pero nunca ha habido cambio de gobierno, dice Balaguer. En la historia política dominicana, los cambios de gobierno son en efemérides. Me acuerdo que usó ese término, efemérides. 6 de agosto, 27 de febrero. Así que habría que hacerlo para que fuera entonces tomando posesión en febrero. Entonces habría que hacer la elección de noviembre. Ahí se metió al año y medio. Y ese fue el acuerdo. Salimos de ahí, se hizo la reforma constitucional, se envió al Congreso esa misma tarde a la Cámara de Diputados. Porque estábamos hablando de que El era día a 10, ley de hora el para el día 16 10. de agosto. En la Cámara de Diputados se recibe el proyecto y se celebra entonces. Después que Franco Matías me llama a mí y me dice que recibió el proyecto en el Palacio, le digo yo a Romero Confesor, que él fue que lo mandó, que se lo diga al doctor Balaguer para que convoque la rueda de prensa, que vamos saliendo de la Cariátida. Que ahí fue donde se hizo el anuncio con el cardenal, estaba No. Jacobo. Hubo una reunión primero. Hubo una reunión donde Peña y Balaguer anuncian el acuerdo a que habíamos llegado nosotros sin el PLD. Ok, solamente Balaguer y Peña. Se llama al secretario general del PLD para que Lidio esté Cadena, presente y está sí. ahí presente, pero no habla ni nada. Porque Balaguer tenía un acuerdo en la noche con el PLD y con Jacobo inclusive, que después Jacobo se abstuvo. Entonces, ahí se dice que se sometió un proyecto, nos vamos del Palacio y al otro día por la mañana me entero en el periódico que Peña fue a la reunión del PLD en la noche con Balaguer, el cardenal, y firmó también algo que no era lo que habíamos acordado, o sea, sobrepasaba. En ese pacto que Peña firmó, lo sorprendieron con la doble vuelta. Sí. 50 más 1. 50 más 1. Que se había acordado 40. No se había O acordado. una eso diferencia se había de 10. hablado. No se eso había hablado nada. Nunca se había hablado. Te voy a contar la historia del 40 más 1. Eso nunca se había hablado. Cuando Peña Gómez oye eso, no quiere firmar. En el Palacio esa noche me cuentan quienes estaban con él. ¿Y quiénes fueron con él? Fue Atué y fue Milagro. Ok.
no recuerdo si otra gente fue. Entonces Peña Gómez no quería firmar, pero lo intimaron a que firmara. Estaba en minoría. Balaguer se comprometió con él en que eso lo iba a bajar al 40%. ¿Y qué resulta? Que en Costa Rica, o no recuerdo qué país de Sudamérica, hay la doble vuelta con el 40%. En Argentina. Sí. Con el 40% y si hay 10 de diferencia, Exactamente. también. Entonces, Balaguer le dijo a Peña Gómez que eso lo iba a modificar. Y es verdad que se lo dijo porque cuando Balaguer toma posesión el 16 de agosto, lo dice en el Congreso Nacional. Balaguer lo dijo. El 16 de agosto del 94. Del 94, cuando toma posesión, en su discurso, Balaguer dijo que Peña Gómez le solicitó que eso se bajara del 50 al 40 y que él iba a convocar de nuevo, pero nunca lo hizo. No, es que ahí, déjeme también yo decirle entonces un dato. Amable Aristi, siendo presidente de la Asamblea, presidente del Senado, se desapareció por unas cuantas horas con el proyecto. Esa es otra parte que me tocó a mí. ¿También usted estaba ahí? Pues, pero a mí es que me llama para decirme que Aristi se robó la saca y se fue para el güey. No, no fue que se la robó. Bueno, fue que se desapareció. Fue que se una manera de decir. Oye, ¿cómo fue la historia? Eso hay que decir. Duraron como 2 días sin encontrar a Amable. Oye. Pero Después, era pactando con el PLD, pero oye, con Danilo Medina y con Miguel Coco y con Leonel Fernández. Mira, oye cómo fue la cosa. Después que se termina la reunión, que se terminaron el 14, de la modificación constitucional. Sí, la firma del documento. Se iba a publicar el 15. El documento íntegro. El documento en la prensa para que entrara en vigencia. Sí. ¿Qué pasa? Que el 15 a mediodía me llaman a mí por teléfono. No voy a reservar el nombre de la persona que me llamó porque es un político que está en la palestra, fuera del país, pero. Y me dice, mira, infórmale a Peña Gómez que no aparece en las actas de la reforma constitucional y no se ha podido mandar al periódico para que salga publicada. No se pudo publicar hoy día 15 porque no aparecieron, había que mandarla. Amable andaba con ella. Y me dice, Amable se las llevó. Yo arranco por donde Peña Gómez, voy y le digo a su casa, doctor, está pasando esto. Estamos a 15. Que en paz descanse Salvador. Peña, también en paz descanse. Estamos hablando de muertos. Sí. Llama a José Ovaldo Lejer, que era el presidente del Senado. José Ovaldo, ¿y qué es lo que está pasando, José Ovaldo? No, pero ahí Amable quedó encargado. No, mira. No. José Ovaldo, a esa hora, llama y reúne un equipo para recoger las actas de nuevo con los borradores que habían. Y reorganizan el asunto y lo mandan al periódico en la noche y salió el 16 por la mañana. Balaguer se juramentó con esa constitución porque salió y dice, la idea de Balaguer era juramentarse y después se juramentó ya era por 4 años. Entonces, así fue la historia. Pero también, doctor, estamos conversando con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. De aquí vamos a salir presos tú y yo. Mire, no, pero es que hay un detalle que se nos está escapando. Y es que ustedes, legisladores, usted no era legislador. Yo entraba en ese momento. Usted entraba el 94. 94. Pero yo estaba ahí porque Peña Gómez me encargó que fuera. Pero los legisladores vigentes, 90-94, sí, de la bancada del PRD, sí, se retiraron. Pero yo fui el portavoz de eso, porque es que yo había sido diputado. Pero si no se retiraban, no hubiesen tenido... No. Lo hubiesen pasado como quiera. Sí, los votos del reformismo y del PLD. Sí. Ellos ya, eso. Nosotros nos retiramos tratando de romper el quórum. Pero no pudimos porque ya había un acuerdo entre los reformistas y los PLDistas. No, ahí Amable también jugó un papel clave con Virgilio Castillo. Sí, completó Virgilio Castillo, que era senador, había ido con Fernando en la UD y había sido senador por Baní del PRD 90-94 y entonces después Amable lo reconquista y entonces el vicepresidente del Senado de Amable, que Amable entró. Era reformista, claro. Lo único que había venido con Fernando. Sí. Los diputados que vinieron con Fernando traicionaron. Yo no fui presidente de la Cámara de Diputados por eso, porque la gente de Fernando me traicionó al final y me ganó el secretario de Interior de Policía, ¿cómo se llama? Monchi Fadul. Monchi Fadul. El asunto es el siguiente, que en ese momento, cuando Balaguer le había dicho a Peña Gómez que iban a rebajar eso al 40, se entendía que ahí lo iban a hacer. Cuando vemos que van a aprobarlo el 50%, yo llamo a Peña, digo,
doctor, esto, olvídese aquí, no hay modificación. Es una camisa de fuerza. ¿Y qué hacemos? Digo, bueno, lo único que hay que hacer es que romper el quórum. Pues rompan el quórum. Pero ya ellos tenían su amarre y Sí, nosotros nos fuimos. ellos estaban preparados Sí. para que si ustedes rompían el quórum. Sí. Mire, doctor, vamos ahora a otro capítulo. ¿Qué tiempo nos queda? Ya llevamos 32 minutos. Vamos ahora a otro capítulo. La parte de la Liga Municipal Dominicana Es otra historia. con Mariñez y Amable y la parte de Winston Arnott como presidente de la Cámara de Diputados. Vienen las elecciones del 98. El doctor Peña Gómez falleció 10 de mayo, las elecciones fueron el 16 de mayo. El PRD gana abrumadoramente esas elecciones. Ramón Alburquerque, presidente del Senado, y entonces para presidente de la Cámara de Diputados, Winston Arnott. Así fue. Estaba como presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados el diputado Peguero Méndez, del PRD, Correcto. que había sido reelecto como diputado por la provincia de Independencia, pero él venía por un acuerdo, o sea, electo por la mayoría de sus colegas diputados PRDistas en su bloque. Pero entonces para el 98, el bloque del PRD decide mayoritariamente que sea Winston Arnott el presidente de la Cámara. Así fue. Pero Peguero, presidente de la Cámara, negocia el voto de la bancada PLDista y dicen que eso incluso deprimió tanto que le costó la vida a don Winston, que le afectó emocionalmente mucho. ¿Cómo fue la reunión en Manuel Esquea Guerrero, presidente del PRD a la sazón? Winston Arnott, ya electo por sus colegas diputados para ser presentado al otro día como candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados, y el entonces presidente Leonel Fernández. Te lo cuento. Yo era presidente del PRD. Yo me entero de esa movida que había en el Congreso y llamo yo a Danilo Medina, Secretario de la que era presidencia. secretario de la presidencia, con que yo tenía mucha relación porque él había sido diputado junto ¿Fueron conmigo, diputados juntos? y teníamos muy buenas relaciones. No, inclusive él fue presidente de la Cámara de Diputados siendo usted diputado. Yo era vocero Siendo también. vocero usted Sí, de la bancada correcto, del sí. PRD. Yo lo llamo y le digo que yo quiero ver al presidente Fernández. Entonces, yo primero convoqué a la comisión política del partido, le dije que íbamos a ir a hablar con el presidente Fernández, tratar de desbaratar ese acuerdo que había con Peguero Méndez, porque nos convenía políticamente. Entonces fuimos a Alburquerque, Winston Arnott y yo, a ver al presidente Fernández. En esa reunión, nosotros le expresamos al presidente Fernández que había esa tratativa y que entendíamos que eso no era correcto, que eso iba a provocar un enfrentamiento innecesario con el PRD, que hasta ese momento las reacciones habían sido más o menos. Recuerdo que él me dijo que en política todo se valía y que uno quería sumar, y si habían PRDistas que querían venir al PLD, que eso no lo veía mal, y que si Peguero Méndez buscaba el apoyo de ellos para quedarse a eso, no lo veía mal, que eso eran cosas de la política. O sea, él no se lo negó. No, no me lo negó. Al contrario, le dejó ver. No, él lo admitió. Entonces, pero insistimos mucho y él nos dijo lo siguiente, recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que yo quiero aprobar una reforma tributaria y tengo entendido que ustedes no la van a apoyar. Y yo le dije, ¿y quién le dijo a usted que no la vamos a apoyar? Porque eso no se ha planteado. Me dijo, bueno, algunos amigos empresarios han hecho contacto con algunos dirigentes de ustedes y esa es la actitud que hay, le han dicho que no. Digo, pero yo soy el presidente del partido, conmigo nadie ha hablado. Y me dice, sí, pero lo cierto es. Digo, ¿y con quién fue que hablaron? Me dice, con Atuey Decano. Digo, pero Atuey Decano es el presidente del PRD. Es el secretario general, es verdad, pero eso se tiene que decidir en el partido. Entonces me dice, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar eso? Digo, bueno, yo estaría dispuesto a discutir eso con usted después del 16 de agosto. Y dependiendo si conviene o no al país, me dice, bueno, ok, entonces yo voy a convocar a la dirección del PLD para plantearle su posición. Me dice,
y mañana por la mañana, antes de esa reunión, eso es el día antes del 16, eso es el 15, usted va a tener una respuesta. No, eso fue unos días antes. Entonces, él me dice que iba a tratar eso. Pero siguieron la tentativa. Yo vuelvo y voy al presidente Fernández. Lo voy otra vez en el Palacio. Voy solo, fui con mi hijo Cristian. Digo, presidente, ha seguido el día antes, el día 15. Me dice, no, pero lo voy a tratar eso en el partido y mañana por la mañana tiene la respuesta. Yendo yo para el Congreso, yo no era diputado, pero iba para supervisar, yo era presidente del PRD. Yo era diputado, sí, yo era diputado. Recibí una llamada al celular, ya era por celular. Usted era diputado saliente. Saliente. Sí, usted era diputado, presidente del PRD y cumplía su cumplía cuatrenio mi el 16 de agosto del 98. Recibo una llamada por el celular, ya teníamos celular, de Danilo Medina, el actual presidente. Me dice, ¿qué? Te estoy llamando para decirte que no hay acuerdo. Nosotros nos vamos con Peguero. Yo dije, bueno, ustedes son los que están encendiendo la chispa. Efectivamente, pasó lo que pasó ahí. Hubo 11 diputados del PRD que se vendieron. Yo convoqué a la comisión política a la media hora y lo votamos a los 11 de un fuetazo. Y siguió la vida. Esa es la historia de... Se le acusa, o no se le acusa, se le endilga al doctor Esquea Guerrero de que quería también en ese momento expulsar a la viuda del doctor Peña Gómez. No, eso es un decir. Yo nunca mencioné ella estaba presente ahí. Fue una especulación. Eso fue una especulación porque alguien después la mencionó a ella, no yo, porque yo no estaba enterado de eso. Alguien después la mencionó a ella diciendo que ella tenía conocimiento del asunto, pero a mí no me consta. Ni usted nunca No atentó contra ella en ninguna... No. Mira, aunque lo hubiera tenido conocimiento, no hubiera hecho por respeto a Peña Gómez. Claro. Doctor Esquea, ¿por qué el doctor José Francisco Peña Gómez, para el año 1998, sabiéndose ya con su enfermedad terminal, disminuido y cansado físicamente, no obstante todo el esfuerzo que hizo y para solucionar la crisis del enfrentamiento de los 3 candidatos a la alcaldía en ese momento, asumió él mismo la candidatura en contra de las recomendaciones de mucha gente y de sus propios médicos? Ya Peña, debilitado, mermado, enfermo, decide convocar a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y decide salir de la presidencia del PRD, y él mismo propone a su sustituto y dice, yo quiero que el presidente del PRD sea Emmanuel Esquea Guerrero, y como presidente en funciones Tony Raful, y ratificó a Tuey de Camps como secretario general, pero se empeñó personalmente quien le sustituyera a él como presidente del partido fuera Emmanuel Esquea Guerrero. ¿Por qué? Hay un dato, en esa reunión él propuso, Miguel era director de finanzas, lo hizo vicepresidente también. En esa misma reunión. Sí. Mira, la historia es la siguiente. Yo tuve mucho enfrentamiento con Peña Gómez, porque a mí el primer asombrado fui yo. Yo a Peña Gómez le renuncié 3 veces, en 3 posiciones muy difíciles, en que él pidió mi apoyo y yo le dije que no. El asunto fue que él me llama a Cambita, me llama doña Peggy a Cambita, una noche, que Peña Gómez me quería ver, y cuando yo voy, fui con mi esposa en ese momento, era de noche. Estaba Peña Gómez en una cama, yo pensé que se iba a morir esa noche, estaba muy mal. Esto es en el mes, principio de febrero. Del 98. Del 98. Él murió el 10 de mayo. Y entonces me dice que él quiere decirme que está pensando en mí para una alta posición en el partido. ¿No le dijo que era para la presidencia? No me dijo que era la presidencia, pero me insinuó una alta posición. A mí me asombró mucho porque nunca yo estuve pensando en posiciones de ningún tipo. Yo le dije a él, digo yo, ¿y por qué usted quiere que yo asuma alguna posición en el partido? Porque yo no... entonces me dijo, yo quiero cambiar la cara al PRD.
esa expresión, me dijo, quiero cambiar la cara al PRD. Y he pensado en algunas personas, y me lo dijo expresamente, he pensado en ti, he pensado en Tony Raful y he pensado en José Antonio Narri. Quizá primera vez que lo digo eso. Me mencionó esas 3 personas. Bueno, el asunto pasa y se viene, creo que el 14 de febrero, el 28 de febrero fue la convención, y él dice que él va a ser síndico, estaba en campaña para ser síndico, que iba a tomar una licencia, estaba muy enfermo ya, iba a tomar una licencia después que fuera síndico, porque no podía ser síndico y presidente del partido, y que esa licencia era por 2 años, y que esa licencia él me proponía a mí para cubrirla. Me chufó los caballos, porque había mucha gente que estaba pensando a eso, sí, heredarlo. Y entonces para mí fue una situación un poco difícil. Me imagino que eso tiene que haberle caído como un balde de agua fría al licenciado Toy de Camps. Bueno, a mucha gente. En honor a la verdad, debo decir que el único que se acercó a darme una manifestación de apoyo, que era uno de los que estaba esperando, pero tuvo la hidalguía de decirme, fue Vicente Sánchez Baré, que se acercó y me dijo, cuenta conmigo. Yo pensé que era yo, pero si fue usted, Claro, vamos arriba. y de lo que se lo merecía, hay que decirlo. Porque mucha gente se lo merecía más que yo. Claro. Esa es la verdad. Sí. Pero él decidió eso. Y poco tiempo después, eso fue en febrero, en mayo murió. Me quedé yo siendo presidente del PRD. Don Emanuel, esa convención que le tocó a usted como presidente del PRD organizar para elegir al candidato presidencial del PRD para las elecciones del año 2000, compitieron Atuey de Camps, Milagros Ortiz Bosch, José Rafael Abinader, Fello Suberví e Hipólito Mejía. 5 candidatos. Sí, ellos 5. La organizó usted. Es la convención que en toda la historia del PRD, usted le pregunta a cualquier PRDista o a cualquier dominicano, ha sido la convención más organizada y más ejemplar hecha por el PRD, que ha tenido una tradición de no tener procesos de convenciones muy ordenados. Sí. Ahí en esa convención del 98, independientemente de que la ventaja de Hipólito Mejía sobre los demás precandidatos fuera muy amplia, ahí no hubo ni un empujón. Así fue. Sin embargo, tan pronto Hipólito Mejía es ya proclamado, electo oficialmente y proclamado como candidato presidencial del PRD para las elecciones del 2000, él pacta de manera individual con Atuey de Camps la presidencia del partido en lugar de Manuel Esquea, con Fello Suberví la secretaría general del partido en lugar de Atuey de Camps, con Milagros Ortiz Bosch la vicepresidencia de la República y la secretaría de Educación, con el doctor José Rafael Abinader, él era ya senador por Santiago, y con, no recuerdo, bueno no, esos eran los 4. Sin embargo, en Manuel Esquea Guerrero, sin ningún tipo de resistencia y sin ir tampoco a ninguna otra posición, sale de una presidencia efímera de apenas 1 año y medio, menos de 2 años, del Partido Revolucionario Dominicano, después de haber manejado de manera exitosa un proceso de organización de esa convención y 2 procesos tan traumáticos como el tema que hablamos ahorita de Winston Arnold y la elección fallida a su presidencia como presidente de la Cámara de Diputados, y de la Liga Municipal Dominicana de Julio Mariñez y Amable Aristi. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué sacan a Manuel Esquea de la presidencia del PRD? Habiendo sido quizás el último deseo político de Peña. Sí. Mira, tú mencionaste la Liga, ese es otro tema interesante. Mira, se ha hablado mucho de la convención del año 2000. Y yo te voy a decir... Que en realidad fue la convención del 99. Del 99, exactamente, para la elección del 2000. ¿Cuál fue la clave del éxito? Después de la convención, fueron unos señores de la Embajada Americana a visitarme y hubo uno que me preguntó, óigame, ¿cuál fue la clave del éxito? Y yo le dije, muy sencillo. Ajá, explíqueme, muy sencillo. Mire, había 5 aspirantes a la candidatura y yo hice lo siguiente. El problema de aquí es el padrón y el centro de cómputo. Cada uno de ustedes me va a designar un director del centro de cómputo, para que haya 5 directores del centro de cómputo. Y un encargado de padrón, para que haya 5 encargados de padrón.
y se van a poner de acuerdo ustedes. Y cuando no se pongan de acuerdo, yo entraré entonces. Pero ustedes son los que van a decidir eso. No hubo problema. Había 5 jefes de cómputo. Ahí nadie engañó a nadie. Ahí no. Y luego después, yo le dije, los reuní a los 5, le dije, señores, les voy a decir una cosa. Uno de ustedes va a ser el que salga candidato y posiblemente va a salir a ganar la presidencia. Quiero que sepan que conmigo no tienen ningún compromiso, ni yo aspiro a nada en el gobierno de ustedes. Así que ninguno de ustedes que gane, conmigo que no cuente, que yo tampoco voy a contar con ustedes para nada. Así que, pues, todo el mundo tranquilo, porque yo no estaba... Uno pensaba que yo estaba con Atuey, otro que con Fey, otro con Milá, otro que... De ahí que después que yo dije eso, y lo contó en acta, póngalo ahí que yo no... Y entonces, así transcurrió todo en normalidad, porque nadie sospechaba de nadie. ¿Y entonces por qué lo sacan después de la presidencia del partido? Bueno, porque... Y ponen a Atuey y a Fello. Bueno, eso sucedió lo siguiente. Atuey siempre aspiró a ser presidente del PRD. Muy legítimo eso, y tenía méritos para eso y lo ganaba. Yo creo que cuando Peña Gómez me dejó a mí, él se debió sentirse, porque él tenía 17 años siendo secretario general, y yo creo que en mérito político él tenía más mérito que yo, en el PRD, eso hay que reconocerlo. Entonces Atuey se ocupó de negociar con Hipólito que le diera la presidencia. No sé sobre qué base, pero hay un hecho muy importante, que es el siguiente. Hipólito firma con Atuey un acuerdo de que después de la convención él lo va a hacer presidente del PRD. Yo recuerdo que estaba en el Festival Presidente aquí, y yo estaba en el Festival Presidente como a las 12:30 de la noche, y suena el celular mío, y lo cojo. Fello Suberví llamándome. Es que yo necesito verte ahora, porque si no mañana yo rompo la convención. Digo, bueno, ya es la 1 de la mañana, pero yo a las 7 de la mañana estoy en tu casa. Fui donde Fello me dijo, Hipólito pactó con Atuey darle la presidencia. Pero yo no acepto eso. La presidencia debe ser el que saque mejor porcentaje. Él quedó en segundo lugar. Pero oye, entonces yo no acepto eso. Así que dile a Hipólito, yo no acepto eso. Yo voy por Hipólito y le digo, mira Hipólito, dice Fello que no acepta eso. Pero yo firmo con Hipólito, con Fello también. Y firmó 2 acuerdos. Por la presidencia del PRD. Firmó 2 acuerdos. Entonces resulta que a pesar de 2 acuerdos, Fello saca un 14%, Atuey un 5%. 5 o 6, no recuerdo. Y a quien le da la presidencia es Atuey de Camps. Atuey. Entonces Fello dice que no acepta eso tampoco. Y yo le dije, bueno, pues, Fello, ya, ¿qué tú puedes hacer? No, que voy para la Junta. Y bueno, yo ahí ya no voy a intervenir, porque ya yo intervine una vez y tú viste lo que pasó. Así que, pero me acuerdo yo, era el 22 de junio, porque era el día de la muerte de mi papá. Me llama Fello por teléfono y me dice, me entendí con Hipólito. Vine para mi casa, juramentarme como secretario del partido. Y quiero que tú estés presente. Digo, no, Fello. Yo me alegro mucho que tú hayas llegado a ese acuerdo, pero yo no tengo nada que buscar ahí, así que... Era el 22, ahí mismo, fui a mi oficina, eran como las 7 de la noche, redacté una carta de 3 líneas, renunciando a la presidencia del PRD, y ya, y salí de ahí, se acabó. Doctor, hemos hablado de tantas cosas interesantes del pasado, pero no quiero concluir la entrevista sin brevemente tocar el tema presente. ¿Usted cree que el presidente Danilo Medina va a buscar un tercer periodo? Mira, mi experiencia política me dice que lo va a buscar. No estoy de acuerdo. Pero tú me estás hablando de lo tengo que hablarte de la objetividad. Ahora bien, yo te mencioné de manera exprofeso hace un momento, porque tenía la idea que tú ibas a caer en ese tema, de lo que pasaba en el PRD, donde había un líder árbitro que no hay en el PLD ahora. La pugna entre Antonio y Salvador se manejó porque Peña estaba por el medio. La pugna entre Salvador y Jacobo se manejó porque Peña estaba por el medio. Cuando Peña aspiró que ya no había árbitro, fíjate dónde terminó el problema. La pugna fue entre Jacobo y Peña,
Salvador no podía ser árbitro porque era el presidente, además estaba identificado con Jacob, con Peña. Y eso le costó 14 años fuera Y del se poder. quedó el PRD sin árbitro. Eso está pasando en el PLD ahora. ¿Qué me dice a mí? Y debo confesarte que es lo que yo deseo también. Que la confrontación en el PLD va a ser de tal magnitud que no importa quién sea el candidato, Danilo o Leonel van a perder las elecciones. ¿Sabe por qué? A mi modo de ver, por la experiencia política. Porque de algo debe valerle a uno los años, ¿verdad? Porque cualquiera que pierda va a apostar a que el otro pierda. Y el hecho de que la oposición luzca tan debilitada frente al partido de gobierno. La oposición luce debilitada aparentemente. Aparentemente. Hay que decirlo así, que el liderazgo de la oposición no ha sido contundente, lo cual es una pena. Pero cuando llegue el momento, la oposición se va a unificar y el pueblo se va a unificar, porque se va a votar en contra del continuismo del sistema. Pero ¿con cuál candidato capitalizando esa oposición al continuismo? El que logra capitalizarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo. La política determina que en un momento dado, y la historia lo dice, sin que nadie lo pretenda o lo busque, surge alguien que liderea o lidera, no sé cómo se diría, una coyuntura política determinada. Aquí estamos todavía año y medio a las elecciones. Año y medio. Año y meses. El liderazgo político está ahí visible. Sí, hoy mismo salió una encuesta, o ayer, no recuerdo, en que sale, que dice que Leonel Fernández y Abinader son los candidatos preferidos de ambos partidos. Esa es la realidad de hoy. Pudiera ser que mañana cambiara. Pudiera ser que no fuera ninguno de los dos. Entonces, lo cierto es que yo creo que la oposición en su momento se va a unificar. Y el liderazgo lo encarnará aquel que tenga mayor aceptación. Si tú me dijeras hoy por hoy, bueno, el líder de la oposición que más apoyo se nota que tiene es Luis Abinader, pero puede que no sea él el que realmente sea el candidato. No sería la primera vez que eso sucede. En el partido de gobierno dicen que es Leonel Fernández, pero puede ser que no sea él que gane la convención. Pudiera ser Danilo el candidato también, o pudiera ser otro de los 10 que hay. Eso es muy casuístico. La política es como la pelota, que hasta que no se hace el lado 27, no se sabe cuál es el resultado. Muchísimas gracias, don Emanuel. Muy agradecido por todas estas anécdotas, por todos estos testimonios y por su tiempo, por dedicarnos. Usted tenía mucho tiempo separado de los medios de comunicación, brindarnos esta entrevista con todas estas informaciones tan interesantes proveniendo de una persona de su experiencia y de su valía. Muchas gracias. Te agradezco esta invitación porque me ha servido una especie de recordatorio de mis años viejos. Y quizás esta cosa yo quería decirla y no había encontrado dónde decirla. Y eso que no hablamos de la liga. No hablamos de la liga, eso fue otro show. De la salida de Mariñez con el Sí. apoyo del PLD a Amable Aristia en el 98. A mí me ha tocado mucha batalla con el PLD. Parece ser que seguiré teniendo algunas batallas futuras con ese partido. Pero vamos a hacer el compromiso de poder tener otra entrevista para ¿Cómo? conversar No, de ¿cómo? unos cuantos temas que De se nos claro. quedaron, y también ya en la medida en que vayan avanzando los acontecimientos de cara a las próximas elecciones, poder contar con su análisis, y también que no tocamos la parte jurídica de cómo va el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura y la selección de los nuevos jueces. Hay muchos temas interesantes. La reelección es un tema jurídico muy importante también, que está sobre el tapete. Así que hay muchas cosas. Existe una tesis del jurista Julio Curi de que hay una antinomia, una contradicción constitucional entre el transitorio versus los derechos, tanto a elegir como a ser elegido, como de igualdad, porque el expresidente Fernández y el expresidente Mejía optaron por una reelección, uno la logró, el otro no, pero entonces ellos sí pueden ser candidatos y el transitorio dice que el presidente Medina no. Y también el asunto de la retroactividad, de que si la Constitución fue modificada en el 15, entonces el primer periodo que debe computársele al presidente Medina es el cuatrenio 16-20. ¿Favorece usted esa tesis? ¿Se entiende que sí, que el presidente Medina puede presentarse sin necesidad de una reforma, o que para presentarse tendría que modificar la Constitución?
Mira, siempre habrá una tesis. Dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones. O sea que siempre habrá un argumento, tú sabes. Pero particularmente yo entiendo que la única manera que habría de una posible reelección o repostulación es modificando la Constitución. No creo que hay otra manera. Pero como te digo, los abogados son capaces de inventar la ley y la trampa. Muchas gracias, don Emanuel. Señores, hemos conversado esta noche con el doctor Emanuel Esquea Guerrero en una interesante entrevista con testimonios inéditos, un hombre de su experiencia y de sus conocimientos sobre la situación política de nuestro país y la historia de muchos capítulos que han sido escritos con el testigo Emanuel Esquea Guerrero, que esta noche nos ha brindado muchas de esas informaciones. Las gracias por el placer y el honor de su sintonía y nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Buenas noches.